Hola, ¿cómo les va? Decidí grabar esta parte de la presentación en video para digamos, poder tener un poco más de tiempo para discutir algunas cuestiones un poco más prácticas, si se quiere, o más enfocadas en el diseño, en el diseño de indicadores. De todas maneras, no quería dejar esta parte afuera del curso porque me parece algo fundamental como para poder entender cuáles son los roles, o sea, que podemos jugar el, dentro de un equipo de datos, o sea, incluso sin ser un data scientist. Y uno de los conceptos fundamentales en este sentido es el tema de la alfabetización de datos. Sí, acá tenemos, o sea, dos citas de dos referentes globales de People Analytics. Uno es David Green, que es uno de los principales divulgadores de People Analytics en el mundo, y ya a fines del año 2019, como predicción del año 2020, para él la alfabetización de datos iba a ser una inversión necesaria y fundamental para el crecimiento de las empresas. Y lo mismo para Eric Van Bulpen, que es el director de una compañía de capacitación en People Analytics, también con alcance global. ¿Qué es la alfabetización de datos o data literacy? Digamos, es una competencia que nos ayuda a entender digamos, con qué datos trabajar, digamos, porque hoy la tecnología nos pone a disposición un montón de información y tenemos, de hecho, tenemos un montón de fuentes de datos muy diversas, desde los sistemas de gestión de recursos humanos, los sistemas de gestión de candidatos, podemos también tener información de los proveedores. Muchas veces en algunas organizaciones la liquidación de sueldos está tercerizada. Entonces, bueno, eso también genera como otra fuente de datos. Tenemos información de encuestas y así, digamos, cualquier cosa que se nos ocurra podemos, o sea, incorporarla dentro de los análisis, pero como dice un autor argentino, o sea, Walter Sosa Escudero, digamos, o sea, nosotros tenemos que saber que cuando estamos aportando más datos necesitamos generar información y no ruido, ¿no? Entonces hay que saber con qué datos trabajar. Y esto me pareció fundamental, digamos, este concepto de alfabetización de datos me parece muy importante porque cuando nosotros queremos saber, aprender, bueno, qué tengo que aprender para ser un data scientist, normalmente nos encontramos con que tenemos que saber de estadística, de programación y de negocio, lo cual, digamos, es algo muy complejo, sobre todo para los que venimos, o sea, de carreras más humanísticas. Este, pero un día hablando con el presidente de una compañía de Big Data, Daniel Yankelevich, él me decía, cuando le pregunté un día, bueno, ¿cuáles son las características de un buen data scientist? Él me decía que, bueno, tiene que saber mucho de negocio, tiene que saber de programación para todo lo que tiene que ver con extracción de datos y, por último, tener capacidad para llevar a la acción las conclusiones. Entonces, frente a este perfil, digamos, yo me sentí como mucho más identificado, porque digamos, el conocimiento del negocio, digamos, es algo que tengo que tener sí o sí. Todo lo que está relacionado con programación lo puedo delegar. Y después también llevar a la acción las conclusiones de un análisis es algo que puede estar dentro de mi órbita. Entonces, digo, me sentí como mucha más confianza como para decir, bueno, puedo trabajar en ciencia de datos incluso sin ser un data scientist, porque para ser un buen data scientist cumplo 2 de los 3 requisitos, e incluso uno de los más importantes, que es poder llevar a la acción las conclusiones de un análisis. Ahora bien, ¿qué es data literacy o alfabetización de datos? Es la habilidad de leer, de trabajar, de analizar y debatir con datos. Leer, trabajar, analizar y debatir con datos. Fíjense que en esta definición no estamos hablando ni de programación, no estamos hablando ni de algoritmos, ni de modelos predictivos, ni de tableros, ni nada por el estilo, sino de saber leer un gráfico, de poder trabajar con la información de un gráfico, analizarla y después tener reuniones en donde podamos discutir en torno a los datos. Una de las cosas fundamentales que me gustó también de este enfoque es que reconoce distintos roles.
¿no? Donde tenemos el Data Scientist, que es lo que típicamente, digamos, nos imaginamos al momento de trabajar con datos, que es la persona que va a estar desarrollando los modelos y generando todos los algoritmos y la captura de información y demás. Por otro lado, después tenemos los Data Champions, que son personas que tienen algunos skills técnicos, pero no son, digamos, no tienen el nivel ni la solvencia por ahí técnica de un Data Scientist. Yo, por ejemplo, me catalogo, digamos, como en este rol, como un Data Champion. Después tenemos los Data Dreamers, que son personas que por ahí carecen de los skills técnicos o de las habilidades técnicas o tecnológicas para diseñar y construir ellos mismos los tableros o los modelos de Analytics, pero quieren consumir información para mejorar su gestión. Y por último vamos a tener gente que va a estar poniendo palos en la rueda, que eso llamamos los Data Doubters. Acá en esta página pueden indagar más sobre este concepto y los distintos planes de acción que se pueden llevar para cada uno de estos roles. Algo que me interesó mucho de una investigación que realizó el HR Analytics Think Tank, que es una organización que se dedica, digamos, por un lado a hacer investigaciones y por otro lado también a promover las buenas prácticas de People Analytics, y nos ayuda, por ejemplo, a mí con un grupo de amigos a coordinar meetups de People Analytics, que bueno, pueden acceder en el canal de YouTube de Data for HR. En uno de los últimos de las últimas investigaciones que realizaron, algo que me llamó muchísimo la atención es cuál es el background, o sea, en qué trabajaban antes las personas de recursos humanos antes de empezar a trabajar en People Analytics. Y uno de los hallazgos que a mí me llamó muchísimo la atención es que el 62% de las respuestas, o sea, aproximadamente 2/3 de la muestra, vienen de funciones soft. O sea, que no hay que venir de áreas tal vez por ejemplo un poco más duras como compensación o liquidación de sueldos, que por ahí ya están más acostumbrados a trabajar con números, sino que en función de los problemas y de las necesidades también se puede, digamos, desarrollar una carrera en People Analytics sin venir, o sea, de alguna rama más dura de recursos humanos. Un artículo que leí hace un tiempo atrás y que me gustó mucho hablaba de 4 distintos expertise en los proyectos de Analytics, ¿no? En donde nosotros, por ejemplo, vamos a partir del expertise de dominio, o sea, las personas que somos expertas en recursos humanos y expertas en negocio en este caso. Después vamos a tener personas que son expertas en datos, ya sea desde la parte de transformación, extracción y automatización de datos, todo lo que tiene que ver también con gobierno de datos. Y después tenemos las personas que son expertas en analytics, que no necesariamente son es el mismo rol que el expertise en datos. Que bueno, acá sí está todo el tema de validación de modelos, de visualización de datos, de análisis estadísticos y demás. Y por último, hay un rol que es muy interesante y que por ahí en gran parte de la bibliografía está como dejado de lado, que es el expertise influyente, que es la persona que nos va a ayudar sobre todo, digamos, a poder vender internamente los proyectos. Y en función de las distintas etapas de un proyecto de Analytics, cada uno de estos roles va a tener una mayor importancia o protagonismo. Así, bueno, este enfoque me encantó y por eso quería compartirlo con ustedes. No se preocupen por la parte que está tapada, después en la presentación todo esto va a estar completo, nada más que quería adelantar algunos temas. Hablábamos de distintos roles hace un momento, ¿no? Del Data Champion, del Data Dreamer y del Data Doubters, y además, o sea, de los Data Scientists. Pero bueno, queríamos enfocarme en estos 3 roles principales porque por ahí son más afines a nuestros perfiles, ¿sí? Es muy probable que capaz que haya algún Data Scientist en el grupo, pero digamos, me quería enfocar en estos 3 perfiles. Con los Data Champions, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, continuar la especialización en plataformas, o sea, si es una persona que viene por ahí del palo más con una formación más en BI, bueno, poder llevarlo más también a la automatización de reportes o empezar a formarlo también en otras herramientas de analítica avanzada como R o Python o alguna otra. Mejorar las competencias en el storytelling y también mejorar la capacidad de realizar análisis estadísticos más complejos.
Con los data dreamers podemos, formarlos en la interpretación de gráficos y de métricas, abrir reuniones, por ejemplo, con un gráfico cualquiera y empezar a debatir, bueno, qué interpretamos de este gráfico, qué se entiende, qué no se entiende, qué se puede mejorar, cuáles son las cosas confusas, y de esa manera se va generando una cultura de datos. Otro de los temas muy importantes es aprender a hacer mejores preguntas de negocio. Y por último, aprender a pedir lo que quiero y lo que necesito. Que algo de esto lo vamos a ver en el curso en vivo. Y por último vamos a tener a los data doubters, que acá lo que tenemos que entender es, bueno, ¿por qué se resisten? ¿Cuál es la razón de la resistencia a esta nueva cultura de datos? Después tenemos que también saber interpretar, bueno, qué es lo que de qué cosas se podrían beneficiar ellos a través de los datos. Y por último, generar acuerdos y avanzar con los llamados baby steps o pasos, cortos, hacer un plan de gestión del cambio que sea gradual y que no sea, digamos, un giro de 180 grados de un día para el otro. Así que bueno, estos eran los conceptos principales que quería tratar en esta primera parte del video. Ahora después le voy a grabar otro segundo video con otros conceptos, y después en la tarde nos enfocamos más en otros temas. Muchas gracias.